Chelius, amiga de Sin Censura, experta en asuntos migratorios, investigadora del Instituto Mora sobre esto. Mi querida Leti, te saludamos, muy buenos días, danos tu opinión. Vicente, buenos días a todos, tiempos fuertes, difíciles, y la verdad es que mis respetos a la respuesta de hoy de la mañana, y efectivamente, como tú dices, estábamos todo mundo pegados ahí para escuchar qué podría responder la doctora Sheinbaum, y de verdad que me pareció un mensaje espléndido. Solo tengo una pequeña objeción, pero que la dejo para más a ratito. Me parece que era así una pieza. Hay que ver quién le está apoyando con estos documentos, porque de verdad me gustan, el tono también que ella le imprime sereno, y obviamente, bueno, frente a dos cosas. Una, frente a la calumnia, una respuesta tranquila pero contundente. O sea, ya basta de este nivel de mentiras que se los dejamos. Digo, creía uno que estaba en el nivel de los compas de acá, ¿no? De la oposición local, y ahora lo que vemos es que, pues, el presidente del país más poderoso del mundo se las juega con esto. Bueno, digo, no me lo estoy diciendo como ironía. Y la otra es que también un llamado a, bueno, no solamente a la plaza pública, como ella dijo, a reunirnos el domingo que entra, sino una cuestión donde hace y relata de manera muy articulada y muy clara para cualquiera que tiene, digamos, un mínimo conocimiento en todo lo que ha pasado los últimos años, cómo se fue dando el procedimiento a partir del cual hay una crisis de consumo de cierto tipo de drogas, sobre todo en Estados Unidos, que no es de ahorita, que ya tienen por lo menos unos 20 años que están en esta situación, pero lo que pasa es que ahora les explotó. Y yo creo que esto es como muy importante, el relato, porque esto va al mundo entero, Vicente. Fíjate lo interesante. ¿Quién diría? Esta es otra de las paradojas de este momento. Frente a este escenario que es muy adverso, realmente es muy duro para el mundo, para el mundo, pero claro que para México es tremendo, que hay que estarlo enfrentando, y en vez de estar construyendo un escenario de crecimiento, de bonanza, hay que estarse cuidando. Es como justamente el periodo del COVID, que había que salir de esa sí o sí y no había forma de evitarlo. Pero el punto acá es que este proceso ha ido catapultando de manera internacional la voz de la presidencia de México, en la persona de Claudia Sheinbaum, afortunadamente, Vicente, porque estamos frente a alguien que tiene esa capacidad de comunicar, pero comunicar cosas sensatas, no tonterías, porque mira, y digamos, el subtexto ya se puede entender sin que lo diga. Y en ese sentido, me parece muy interesante porque yo estaba revisando varios medios internacionales en este momento y pegados a la mañanera desde Argentina, desde España, incluso, digo, de varios lados de Estados Unidos, sobre todo la parte latina, pero creo que estos son de las cosas interesantes no pensadas cuando los gobernantes planean, ¿no? Cómo van a mover, modificar, proyectar su propia imagen, y de repente esto lo que tenemos es digamos, un reconocimiento internacional que no se hubiera pensado, digamos, no estaba planeado, vaya, ¿no? Entonces, bueno, digo, para ponerlo en un balance en términos de una visión más panorámica del momento político, Vicente. Así es, doctora. A ver, ayer aquí en Sin Censura hacíamos una crítica durísima sobre los dichos de Anabel Hernández, en algún momento considerada una de las periodistas más importantes en el tema del narcotráfico y sus libros, Los Señores del Narco y todos estos factores. Y decía ella en su defensa que lo que dice el gobierno de Donald Trump es confirmar que ella tiene la razón cuando habla de vínculos del gobierno con el crimen organizado. Con lo que ha dicho la Casa Blanca, no podrían también darse las situaciones para que uno piense mal y se pregunte, ¿para qué gobierno trabaja o trabajan estos periodistas? Porque parece que están siguiendo una línea, generando una narrativa como la intentaron establecer con el expresidente Andrés Manuel López Obrador de narcopresidente. Al paso que vamos, le van a llamar narcopresidenta a Claudia Sheinbaum
y creo que es importante que medios independientes como Sin Censura salgan pues como lo hemos muchas veces hecho, a advertir de estas cosas y muchas veces también el tiempo nos ha dado la razón. En otras ocasiones tal vez nos equivoquemos y nos equivocaremos muchas veces, pero no sé si usted también lo entiende así. Por ejemplo, don David, no sé si pueda rescatarme de ayer lo que decía Anabel Hernández con Alarraqui. Háganme usted el favor. Alarraqui, que ha dicho que hay que mentir, mentir, mentir. Entre más se mienta, más posibilidades hay de ganarle a Morena, sobre los dineros que supuestamente recibió la doctora Claudia Sheinbaum del Mayo Zambada, que a través de Omar García Harfuch, que van de la mano pues de esta línea, de esta narrativa de la Casa Blanca de Donald Trump. Échalo, David. Claudia, cuando estaba en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, hace un acuerdo con un lugarteniente del Mayo Zambada, Zazueta Rivera, José Ángel Zazueta Rivera, el Flaco. Él tenía su sede, dijéramos su plaza, era la Ciudad de México. Él controlaba el aeropuerto de la Ciudad de México, pagaba ahí a la Marina un montón de dinero, de sobornos, y sacaba la droga muy felizmente y la almacenaba en la Ciudad de México. Dijéramos que el gobierno de Claudia Sheinbaum, con la complicidad de Omar García Harfuch, era la gran bodega. Tenían un bodegón, y yo creo que lo siguen teniendo, ahí en la colonia Roma, a los ojos de todo el mundo. Y Claudia Sheinbaum recibía dinero de eso. Bueno, ahí está lo que le decía Anabel Hernández a Alarraqui, que dista mucho de aquella Anabel Hernández que yo entrevisté por última vez, si recuerdo bien, para La Octava, en el programa que conducía su servidor, que decía que por más que le buscó, nunca encontró situación que relacionara al presidente Andrés Manuel López Obrador con corrupción. Así que, doctora, no me quiero complicar. Lo que sí veo es que hay periodistas que manejan casi en copy and paste, en copiar y pegar la línea de la Casa Blanca que ayer se publica, y al que hace referencia la doctora, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hoy en la Mañanera del Pueblo, negando rotundamente, tajantemente, doctora. Lo peor que le puede pasar a cualquiera en este momento en México, Vicente, digo, en términos políticos, es ser la vocera de Trump en nuestro país. Y entonces, si ella adopta ese papel, bueno, pues es interesante. Y te voy a decir que más allá de que yo coincido con otros comentarios que he oído en muchas partes de que los periodistas no tienen por qué hacer la parte, digamos, judicial, demandar, denunciar y llevar digamos, dan alerta, dan la nota en el sentido de lo que van investigando. Pero aquí donde ha fallado esta periodista hace ya mucho tiempo es en que ella habla además, digo, ¿no? Con un tono, siempre, no sé por qué siempre está enojada, esa es una de las cosas que siempre me llama la atención, ¿por qué está enojada? ¿Por qué no? Digamos, si tuviera la sartén por el mango, pues dirías, pues te está descubriendo, ¿no? Es así muy contenta, pues no, siempre está enojada, y eso tiene que ver con que parece que hay ahí una cuestión donde pues a lo mejor está casi que obligada a salir a decir estas cosas, porque ya imagínate que te pongan en su papel de periodista de hace tantos años a hablar con Alarraqui. O sea, Vicente, date ya cuenta de lo que eso significa en el contexto nuestro. Es el meme del Twitter. Es para cotorrear, ves eso. Yo digo, ve uno los extractos donde se burlan de ellos, no es para otra cosa. Entonces, a lo que voy es que es un personaje muy desdibujado en términos del papel, donde el prestigio y la respetabilidad de la palabra es lo que le cuenta a un periodista y sobre todo del tipo de temas que ella trabaja. Si no cuenta con eso, pues ya, la mitad de su trabajo no tiene ningún impacto, salvo esto, como tú dices, de dar una avanzada, repetir, ser vocera de todo un discurso que, digamos, además se evidencia a las pocas horas. Pero hay algo más interesante que eso. Es la hora en que no ha dado pruebas, Vicente. Fíjate qué dice. Dice, en el flaco, o sea, los conoce con, vaya, de pico de ombligo tú, como para que yo le diga el flaco a un señor, estaría como medio, digo, más respetito, ¿no?
el aeropuerto de la Ciudad de México, y ella sabe que le daba dinero a Claudia Sheinbaum y que los almacenaban en un bodegón en la colonia Roma. A Vicente. Y que el cómplice era Harfush, que Oye, estuvo ahora en Washington. No, hombre, tú agrégale, porque al rato estaba pasando por ahí. A ver, si eso fuera verdad, digo, ya para echarle, para cotorrear, lo digo por cotorreo, no te vas, ella se fue a Jardines de la Montaña, esta colonia súper de lujo que está enfrente de Perisur, para buscar dónde vivía García Luna. Ella fue, lo fotografió, se subió, hay un reportaje ahí de hace añísimos, y entonces efectivamente, pues estaba como muy echada para adelante, ¿no? Hoy ella sabe dónde está el bodegón en la colonia Roma. Vicente, vamos a poner que no ella, pues no manda a un par de sus fotógrafos, porque debe de tener toda una oficina montada, digo, mínimo, digo, ¿por qué no? Ya pues le corresponde a su trayectoria. Mandas a unos fotógrafos a tomar fotos en ese momento o ahora, para que sea la evidencia y que se involucren, vaya, este periodismo de investigación que sería interesante, porque bueno, con las pruebas en la mano y la contundencia, y la otra, digo, eso sería un nivel, ¿no? Porque bodega de calcetines, no, a ver, o sea, tienes que demostrar, porque si no, volvemos a lo mismo, Vicente. Ella dice, y ahorita puede decir, es que en realidad fulano de tal estaba en contubernio. Está bien, de Cocoa a Calderón y la tuta hay fotos, o sea, nadie puede decir que no se reunieron. A lo mejor podría discutirse qué decían, qué hablar, pero hay fotos. Entonces, es el tipo el nivel de periodismo al que se arriesga ella, porque es muy fuerte, es contundente, es de los bajos fondos. Por tanto, pues se entendería que se maneja en ese nivel, conoce, te digo, de pico de ombliga con un señor al que le dices el flaco, nanita, pues se lleva fuerte, ¿no? Entonces, sí, yo alertaría por ahí. En el momento en que ella se le ha dicho desde hace 1, 2, 5 años, hubiera sacado una prueba, bueno, pues cállate, o sea, ¿qué pasa, no? Y yo creo que eso es lo que ha pasado con ella, que en realidad, no, es que yo hice, entonces a mí me contaron, cuando yo venía, entonces, a ver, García, o sea, ahora habla de Harfush, ¿no? García Harfush. Bueno, pues que le saque las pruebas, porque yo creo que tendría esa capacidad, incluso. Lo que también sería interesante es que ella hiciera en vivos, ¿no? Aquí desde la bodegón, con mi amigo el flaco, o el que me pasó el tip, no va a decir los nombres, digo, se entiende eso, pero podría decir esta red. Y también la otra, ella denuncia a gente que se entendería, en algún momento le dieron información privilegiada, y eso la pone, y digo, ¿no? En una situación, pues, que tendría ella que cuidar todo ese manejo de información. Es que de verdad a mí me parece muy lamentable, muy como un personaje que se volvió como histriónico, como sobrado de su presencia, en el sentido de cuando ella habla, vocifera, no tiene una capacidad como también de poder decir, a ver, en un escenario en el que hay tal nivel de aprobación, más allá de que podamos discutir también eso, Vicente, ¿por qué esta información no le ha cuajado ni le cuajará a la población mexicana? Por una cosa que es fundamental, Vicente, porque hay trayectoria en la vida tanto en este momento la doctora Claudia Sheinbaum como de López Obrador. O sea, así te la pongo. En el escenario de estos personajes que han luchado tanto políticamente para llegar al lugar donde han estado, en el caso del expresidente y ahora la presidenta Sheinbaum, ¿qué necesidad tendrían de recibir recursos? Y además, ¿no? De repente ella manejó en algún momento recursos ridículos, o sea, ridículos en un escenario en que seguramente cualquier presupuesto con el que se maneja, sea en su momento una política, una jefa de gobierno, una presidenta, por favor, eso, o sea, es casi absurdo. Por tanto, bueno, pues obviamente, si no hay contubernios de otro tipo que ella nunca ha demostrado, y como sí se han demostrado en el caso de un presidente
antes de Peña Nieto, que se llama Felipe Calderón Hinojosa, que tenía como jefe de plaza demostrado, aunque no le guste a ella, demostrado y que está detenido aparentemente de por vida, porque acuérdate que también los estadounidenses son muy dados a detener, a hacer todo un show y al final les dan, digamos, una visa de anónima a las personas y las liberan. Así que hay que estar atentos siempre con eso por el resto de los días. Pero eso es interesante. Ahí hay una prueba contundente. No hay de que, no, es que le están echando algo. No, 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 se sabe. Ahí te va otro caso. Felipe Calderón Hinojosa. Ahí te va otro caso. Una periodista convertida a política, Lili Téllez. La periodista Lili Téllez acaba de publicar: estos dos narcopolíticos tienen la culpa del castigo arancelario de Estados Unidos. Aparecen en la fotografía Andrés Manuel López Obrador y Andrés Manuel, su hijo, Andy. Dice, eligieron sostener su complicidad con los cárteles, aunque hundan a las familias mexicanas en crisis económica. Se suma al comentario de, por ejemplo, que hizo este influencer, ¿no?, de redes, el tal Marieto Ponce. Presidenta Sheinbaum, fíjense nada más, déjese de mamadas y pídale ayuda a Ildefonso Guajardo. Él la saca de la bronca de los aranceles en 24 horas, como lo hizo con Peña Nieto. Lili Téllez al ataque nuevamente. En vez de actuar de inmediato, la presidente, con arma un mitin para victimizarse. Los aranceles son consecuencia de su pacto con el narco. Si realmente le importara a México, rompería con los cárteles en lugar de hacer circo y tomar medidas hasta el domingo. Una amiga de Anabel Hernández, Elena Chávez, le digo porque Anabel escribió el prólogo, la presentación del Rey del Cash. Deberíamos recordarle a Claudia Sheinbaum que a su llamado de unión fue López Obrador quien dividió a los mexicanos y ella lo secundó en la intención de generar odio entre unos y otros, por lo que ahora ante las acciones de Trump no tendrá otra opción que recurrir al acarreo del bienestar para llenar la plancha del Zócalo. No estoy a favor de Trump, pero tampoco puedo apoyar a una presidenta que nos sigue mintiendo porque para ella su prioridad es el movimiento de la 4T. O sea, el 85% que de acuerdo a encuestas no muy cuatroteras que digamos, carga de aprobación la presidenta de México, se la pasan por el arco del triunfo, perdón por la expresión, personajes como estos. Y nada más voy a hacer referencia a alguien que no soy, ni soy fan, ni es mi fan, pero que creo que hoy es interesante mencionarlo. Gabriel Guerra, este analista, que a veces se saca también una que otra volada, pero que escribió: estoy escuchando una mesa de debate en radio con representantes de los partidos, los mismos lugares comunes, las mismas acusaciones, el mismo rollo de siempre. El meteorito es la única solución con esta clase política tan carente de clase. Doctora, ahí te va. Va a ser muy interesante este domingo y este llamado, esta convocatoria que hace la doctora Claudia Sheinbaum, con Trump encima y con el 85% de aprobación. Y para la clase política opositora, ojo que podría significar la extinción. Cuando traen el 7, el 8%, me refiero al PAN y al PRI respectivamente, o el 10% Movimiento Ciudadano, ojo, que si el 85% que aprueba la doctora Claudia Sheinbaum los percibe como traidores a la patria, el último clavo del ataúd lo estarían sintiendo el domingo, salvo que usted diga otra cosa, doctora. No, Vicente, yo creo que hay una cosa que se vuelve muy interesante porque incluso esta salida en redes sociales, porque además ni siquiera tendrían la capacidad de tener acceso a medios de comunicación donde fuera gente visible. ¿Quién ubica a estas? Ahorita que dijiste Elena Chávez, luego lo de ¿quién es esta mujer? Pues mira, fue conocida porque es esposa de un segundo de a bordo de López Obrador en su tiempo. O sea, fuera de ahí, no pasó a mayores. Yo no sabía de su existencia hasta aquella época en que se lanzó a la fama por esa razón. Entonces, me parece un personaje totalmente secundario, además un mensaje así que tú lo empezaste a leer tan largo, pues habla de su incapacidad para decir en corto ciertas cosas. Marieto, pues yo siempre cuando oigo este nombre me acuerdo de la canción esa de Marieta, no seas coqueta, bueno, ¿no? Entonces, fuera de ahí, no lo ubico, no lo sigo, me parece un majadero, digo, y si considera que Ildefonso Guajardo es un personaje, pues que lo lancen como candidato, es una persona que, fíjate que
Y Ildefonso fue muy cercano en su tiempo a Freeland, la que es la segunda de a bordo de allá de Trudeau en Canadá, la que se separó, hizo un escandalazo y todo. Eran muy cercanos en la época de la firma del tratado acá en México, cuando él era el representante, y justamente se hubiera pensado que pues no, hubiera tenido una relación más fuerte con Canadá, algo que hubiera beneficiado en su momento a México, pero pues también ella ya pasó a un segundo plano. Vamos a ver interesante estas jugadas cuando podrían mover algunos para sí mismos, ¿eh? Pero bueno, lo dejo ahí por el personaje que es, y bueno, pues en todo caso saltará a la palestra en el momento que él lo considere. Y pues Lili Telles, yo la verdad, pues es que a mí es que ni risa me da, ni me atraen sus escándalos. Tengo, lo único que me gusta de ella es cuando le hacen sus memes con obviamente con nuestro senador estrella, y ahí es donde, pues, no, que le echaba el ojo, y que si no, es de payasadas que empezaron a jugar con esa idea. Fuera de ahí, me parece un personaje que le ha hecho tanto daño a su propio partido que hay que agradecerlo, porque a lo mejor es parte de lo que ha contribuido a ensalzar una figura profesional muy construida, ya a estas alturas muy construida, de una presencia contundente como es la de la presidenta Sheinbaum. ¿Por qué? Pues porque fue encontrando obviamente todo un equipo su lugar, su momento. No, es impecable, no se le sale ni un pelito, porque es eso, manda un mensaje que también tiene que ver con ser muy profesional y tener esto que ella insiste: calma, cabeza fría, aquí no va a haber gritos ni ensombrerazos. Hoy dijo algo muy bonito, dijo, no hay que tener miedo, o sea, es que también hay un manejo que de repente se vuelve tan histérico que evidentemente genera miedo el de los paisanos que están en Estados Unidos con las amenazas que han vivido. Eso tiene que ser miedo, y hay que acompañarlo y tener solidaridad. Pero los gritos histéricos de un personaje como Lili Telles en el Senado, diciendo cosas absurdas, edificando, recuerdan un poco a Xóchitl Gálvez cuando en su momento quería ocupar el espacio digamos, mediático, disfrazándose de dinosaurio y luego encadenándose. O sea, recuerdan mucho a eso. Entonces, me parece que están como muy, muy obsesionadas con ser la nota. Yo creo que les damos demasiada, las ensalzamos. Fíjate, si no habláramos de ella, ¿de quién se hablaría en el Senado, Vicente? ¿De la oposición? ¿De quién? Es que no habría nota, no habría nada que decir de ellos. Entonces, yo creo que es una estrategia que han utilizado para no desaparecer del todo. Y la última cosa que tú me preguntas y me parece fundamental: hay una convocatoria a estar el domingo en el Zócalo. Nada más déjame decirte que la última vez que yo fui al Zócalo hace un par de meses, no pude ni acercarme. O sea, debería haber ido como 2 o 3 horas más temprano, porque no pude ni acercarme de lo lleno que estaba. Entonces, ahora sí me voy a ir temprano, porque si no, pues ni podía llegar ahí, ¿no? ¿Y qué quiere decir eso? Que estamos en política. Esta gente de la oposición sigue en su idea de la política como gestión de gerentes, ¿sí? Siguen pensando que ellos son gerentes de, y no. Esto es política, y por tanto el perfil de estos políticos que hoy gobiernan nuestro país, que han sido electos democráticamente, pues tienen toda una trayectoria y toda una uso en términos de lo que significa para ellos la movilización, la organización, y eso es política en un sentido muy clásico. Y lo intentaron ellos, nada más que no les salió, pero le dieron cuenta que por ahí también tendrían que haberle metido, pero no pudieron. Entonces, es muy importante porque hay un mensaje simbólico que nosotros los mexicanos construimos de una manera como muy, muy estridente, muy potente, muy fuerte, muy colorida, que es ese Zócalo abarrotado, que manda un mensaje, como hoy que estamos viendo escenas en Grecia, en Rumania, también estas plazas públicas que no salen en ningún medio, Vicente. Es muy interesante, también el silencio de los medios de comunicación en el planeta frente a estas imágenes, pero esta, que es, digamos, esta capacidad de poder convocar, de movilizar, y ahí dar un discurso que además es lo que queda. El discurso después es parte de lo que te estoy hablando desde aquí, te estoy diciendo
algo que seguramente tendrá el tono pausado, el tono sereno, el tono de no alarmar, y eso ha sido un éxito de comunicación, sumado a que hoy mismo dijo la doctora Sheinbaum, calma, el jueves tenemos agendada, porque ya sabemos cómo es aquel, tenemos agendada una llamada con el presidente Trump, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a hablar, vamos a ver qué onda, ¿no? Cómo va todo esto, y en su momento, vamos a ver de qué manera esto puede influir en el propio discurso, porque bueno, obviamente todo está también, ahora sí que un día a la vez, Vicente, y yo creo que ese mensaje ayuda mucho, calma a los mercados, porque también habla de que acá hay no hay una histeria, porque cuánto constituye el impacto de un golpe de arancelario de este tipo, bueno, pues obviamente es muy fuerte, pero también hay como una ruta que se puede seguir y no se nos olvide, pues también les está saliendo bien a los canadienses, Vicente, el 80% del consumo que hoy se está haciendo en Canadá es de productos canadienses, o sea, se la tomaron en serio, digo, no es para menos, la afrenta ha estado durisísima para ellos aún más, digamos, acá está económica y allá también, pero también es muy personal. Entonces está interesante. Por este lado todavía no empieza esa respuesta, en México es como más difícil que la gente entendamos que tenemos un poder de consumo, un poder económico, aún teniendo pocos recursos. La elección de lo que consumes es un mensaje político y yo creo que eso podría hacer que se movilice en nuestro país, no por el gobierno, eso no puede venir de allá, porque o sea, no va a ocurrir así, tiene que venir justamente de nosotros, la ciudadanía, Vicente. Así es, creo que no me van a juzgar si digo que el que quiera ir al Zócalo, que se apersone, porque quedará claro también que muchos de esos que hablan ya hasta de acarreo, esos que hablan con una crítica loca a la doctora Claudia Sheinbaum, les gustaría estar aplaudiendo a las afueras de la Casa Blanca. Doctora Leticia Calderón Chelius, ¿con qué comentarios se despide para la audiencia de Sin Censura? Y obviamente también compártanos sus redes sociales, doctora. Sí, nada más tomo el hilo de lo que dijiste porque es importantísimo. No solamente ir a aplaudir afuera de la Casa Blanca, a entregar al país a la Casa Blanca, Vicente. Acuérdate de lo que hizo en sus giras impresentables la otrora candidata de la derecha en este país. O sea, eso no se nos puede olvidar nunca, lo que ese personaje hizo. Y bueno, pues efectivamente estoy aquí acompañándote, muchas gracias, a @letichelius, y nada, eso en Twitter. Fíjate que no me manejo en otras redes sociales porque, híjole, la chamba está a todo lo que da, lo cual también, pues, le corro yo con eso, Vicente. Te agradecemos, doctora. Estamos al pendiente y a la distancia. Te mandamos un abrazo y que viva México, así con la bandera en la mano como esa que tienes ahí en el librero. Te mandamos un abrazo, doctora.